vamos a hablar de pentecostalismo y reformado después, ¿te parece? O sea, en otro live, para que las personas sepan. Sí, claro, claro. Yo creo que el tema del sábado es un tema muy amplio, es un tema que la gran parte del cristianismo no cree en eso, como es obvio. Sin embargo, esa gran parte del cristianismo que no cree en el sábado muchas veces tiene dificultad para poder demostrar su invalidez, para poder demostrar que ya no tenemos que hacerlo. Ellos lo saben porque se han criado en unas comunidades que creen es una creencia ortodoxa no guardar el sábado, pero como muchas veces uno se agarra con un adventista o cualquier grupo sabatario de estos, y te dan una serie de versículos que muchas veces la gente no sabe cómo explicárselos a ellos. Y yo creo que más bien es para eso que estamos aquí el día de hoy. Listo, entonces nada, empecemos. A ver, porque el tema, yo diría que empecemos por el tema de la ley, porque hacen énfasis, el primer comentario es: Jesús no vino a eliminar la ley, entonces ¿por qué tú no cumples el sábado? ¿Por qué si todos los mandamientos son importantes, por qué el sábado no? Entonces, literal me engrincho como uno de ellos, porque es que en los comentarios es impresionante. O sea, dale, claro, dale, empieza. Ok, mira, vamos a comenzar primero vamos a quitar esa piedra del medio, que es esa piedra de Mateo 5, ¿verdad? Que aparece, hay una frase bastante icónica que se suele usar mucho, que Cristo no vino a abrogar la ley, sino que Cristo vino a cumplir la ley. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que debemos analizar el verso en su contexto. Jesús, de manera intencional, fue bastante explícito en lo que él quería dejar dicho y fue bastante categórico. Tú te das cuenta, por ejemplo, que cuando uno trata de explicarles a esta gente lo que Cristo está hablando, ellos tratan de decirte: sí, pero quédate en el texto, quédate ahí en el texto. Pero cuando nosotros, de hecho, se de paso, una práctica sectaria, o sea, eso es sectarismo, cuando una persona no quiere escucharte y quiere literalizar todo lo que ve en la palabra. Pero aquí tampoco le conviene a ellos eso. Ajá. ¿Cómo definimos una secta? Bueno, una secta es una rama herética del cristianismo que no está en la comunión con los santos. Un grupo que impone cosas, que suele imponerte cosas. Es una denominación inválida, básicamente. Porque tenemos diferentes denominaciones, pero una secta es una denominación inválida. Por ejemplo, el metodismo no es una secta, el pentecostalismo no lo es, la religión bautista, los presbiterianos no son sectas, pero ese tipo de secta a la que nos estamos refiriendo ahora mismo ya son gente que se han desviado. Testigos de Jehová, por ejemplo, sí son sectas. Claro, sí, efectivamente. Claro. Toda la persona que tiene un nuevo profeta, esas religiones, por ejemplo, el Islam, ¿en qué se distingue de esas otras religiones que tú acabas de mencionar? El Islam, básicamente, la tesis de ellos es que Mahoma dio vida y le regaló el Corán, tú sabes. Y básicamente todas las religiones que tú me has mencionado tienen un profeta o una profetisa que básicamente añade nueva revelación. Ciertamente tenemos el origen del pentecostalismo, pero en el pentecostalismo no tenemos una nueva revelación, ni tenemos un libro, como tienen los testigos de Jehová, los mormones, como tienen también la comunidad adventista, que ellos utilizan eso para suplementar la Biblia. No sé si me sigue. Sí, y porque el adventismo sí entra dentro de la categoría de secta. Yo lo considero, mira, aquí hay que ser cuidadoso en este tema, porque hay sistemas de creencia que son inválidos, pero yo no soy juez para yo decir que todo aquel que practique el adventismo es una persona que no es salva. Es diferente que tú pertenezcas a un sistema de pensamiento errado, y otra cosa es que tú creas todo lo que ese sistema de pensamiento propone. Por ejemplo, cuando uno analiza el adventismo a fondo, uno se da cuenta de que esa gente cree que en el 1844 Jesucristo agarró y se metió al lugar santísimo. Pero aquí fue porque Miller, se llamaban los milleristas al principio, un señor llamado Miller, que fue prácticamente el proto-adventista. Él dijo que Cristo venía en el 1844, porque él vio la profecía que estaban ahí en el Antiguo Testamento e hizo el típico cálculo matemático que está condenado a fracasar. Y él decía que Cristo venía al mundo. ¿Cómo fracasó? Tuvieron entonces que inventarse esta idea de que Cristo, no. Lo que pasó ahí fue que él se movió del lugar santo al lugar santísimo. Y desde ahí comenzó a hacer una especie de búsqueda exhaustiva de todas las faltas de los seres humanos, que básicamente es salvación por obras, de lo que estamos hablando aquí, que es una herejía, la salvación por las obras. Entonces tú ves que todo esto se exacerba con la señorita Elena G. de White, que fue quien vino y trajo entonces esa reinterpretación. Ya digo, no, Miller no se equivocó con la fecha, él malinterpretó lo que realmente la profecía quería decir, pero entonces la propia Elena G. de White es otra que tiene una serie de cuestiones ahí que son totalmente aberrantes. Por ejemplo, mucha gente no sabe esto, inclusive gente adventista, no sabe que los adventistas enseñan que el sello de la bestia es la adoración en domingo.
O sea, los adventistas entienden que el sello de la bestia del Apocalipsis es literalmente la gente que tienen servicios dominicales. Y ellos entienden que al final de los tiempos, nosotros, los que tenemos servicios dominicales, los vamos a perseguir a ellos. Y ellos entienden que la gran tribulación, el gran lío que se va a armar, es precisamente entre gente que guarda en el domingo y la gente que guarda en el sábado. Y ellos serán los grandes perseguidos. Entonces, fíjate cómo esto se vuelve ridículo. Tú tienes una cara ahí que es obvia que tú tengas, porque estas son cosas que no se suelen promocionar. Son cosas de las cuales no se suelen hablar. Y esa es otra característica que tiene una secta. Una secta no cumple con un requisito que Pablo dijo en Corintios. Pablo dice, nosotros somos carta leída por todos los hombres. Cuando tú una secta, cuando tú una religión, una denominación que tiene creencias y como que da miedo promocionarlas, como que no da muchas ganas de predicarle a los amigos al respecto o a otros hermanos en la fe al respecto, tú no eres una carta leída, tú eres una carta que tiene contenido oculto. Y ahí hay un problema, porque el que está en la luz quiere hablar. No se va que van de casa en casa. ¿Tú entiendes? Entonces por ahí vamos, pero esta señorita Ellen G. White surge con este tema sabatario del sábado. Es una de las cosas que ella trae una novedad, ¿verdad? Al equipo adventista, al team adventista, que eran de hecho bautistas. Los adventistas provienen de la iglesia bautista, ¿eh? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta aquí. Mira, ¿Los adventistas provienen de los bautistas, dijiste? Sí, Miller era un bautista, era un pastor bautista. Entonces, él básicamente lo que hizo fue un movimiento de avivamiento. Ese tipo de personas durante esa época de avivamiento del siglo XIX también se le llamaban los entusiastas. Pero eso viene desde la Reforma. Hubo muchísima gente que pertenecía a ese tipo de círculos, que obviamente, principalmente el tema de la parucía del Hijo de Dios, que el Hijo viene y todo eso, y estaban plenamente equivocados. Pero esta señorita, Ellen G. White, no es tan arriesgada como para caer en ese tipo de cosas, pero sí cayó en otras aberraciones como la que hemos estado mencionando. Y una de ellas fue la de sábado, que ella dice que le fue revelada directamente por el Señor, ¿verdad? Que eso era de lo que trataba el asunto de la ley y todo eso. Pero me gustaría conversar acerca de esto. Mira, volviendo a Mateo 5, hay algo interesante que hay que tener en cuenta. Incluso los adventistas van a admitir, y quiero concentrarme en los adventistas porque son el grupo como con más relevancia mediática en cuanto a eso, incluso los adventistas van a admitir que nosotros tenemos cosas de la ley que ya no necesitamos. Por ejemplo, tú le preguntas a un adventista si nosotros tenemos que circuncidarnos y te va a decir que no tenemos que circuncidarnos. Pero ese mismo adventista te va a citar el mandamiento, el discurso de Jesús en Mateo 5, y te va a decir que mira, que es una prueba de que no tenemos que guardar el sábado, perdón. Pero fíjate lo interesante de esto, es que Jesús dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, y el que quebrante uno solo de estos mandamientos, o sea, Jesús está siendo intencionalmente absolutista con esto. O sea, Jesús está diciendo, ni uno solo de los mandamientos va a pasar hasta que todo se haya cumplido. ¿Dónde está la lógica aquí entonces? ¿Cómo tú puedes interpretar este texto como tú lo estás interpretando, pero a la vez tú dices que hay mandamientos que ya no tenemos que cumplir, como los mandamientos de vestimenta, como los mandamientos de circuncidarnos? O sea, o tú coges el versículo completo con tu interpretación, o tú entiendes como yo lo estoy entendiendo. ¿Qué es cómo? Bueno, es obvio en el Nuevo Testamento que nosotros vemos a los apóstoles abrogando mandamientos. Vemos, por ejemplo, que en el caso del señor Marcos, él mismo deja claro que cuando Jesús dijo, oye, esto es un detalle importante que a la gente se le va, porque la gente cree que este tema de la dieta, de que ya no tenemos que guardar ese tema dietario, surgió en Hechos con la llegada del Espíritu Santo a la casa de Cornelio. ¿Recuerdas eso de mata y come que le dijeron a Pedro? Y él dijo, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Pero cuando nosotros nos vamos a Marcos, que fue discípulo de Pedro, oye esto, Marcos, que fue discípulo de Pedro, dice que cuando los fariseos vinieron a tentar a Jesús, porque los discípulos no se lavaban la mano para comer, y él dice, oye, Jesús dice, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Y Marcos dice, no yo, Marcos dice, y así Jesús hizo limpios todos los alimentos. O sea, es el mismo Marcos que está interpretando su propio evangelio. O sea, eso no es una interpretación que yo necesito hacer. Es el propio evangelista que está comentando su propio texto. O sea que, ¿cómo es que Marcos está diciendo aquí que Cristo abrogó uno de los mandamientos
que en Mateo 5 él acaba de decir que ni uno solo se va a abrogar.